el mundo está a favor tuyo y que las personas que te encuentras y las situaciones que te pasan es para beneficio tuyo. Yo tengo 20 años, estoy estudiando neurociencia y finanzas y vine a Estados Unidos cuando solamente tenía 17 años. Yo aprendí inglés en solamente un año viendo películas y estudiando con el internet. Los resultados de nuestra vida están determinados por nuestra actitud ante esas dificultades que afrontamos día a día. Haz lo que puedas, donde estés, con lo que tengas. 1, 2, 3... Acción. Hola a todos y bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Carolina y esto es Pronoia. Antes de empezar, me gustaría explicar por qué el nombre del podcast, por qué Pronoia, así que os voy a leer la definición. Aquí tengo mi ordenador, así que os la voy a leer. Pronoia es la creencia de que todo el mundo o las personas en general conspiran a favor de uno mismo. Mucha gente ya sabéis la definición de paranoia, que es que piensas que la gente está en contra tuya o que el mundo está en contra tuyo. Pues pronoia es lo contrario de paranoia. Por lo tanto, significa que el mundo está a tu favor y toda la gente que conoces es para tu beneficio y para que algo bueno te pase en tu vida. Entonces, ¿qué significa esto para mí? Básicamente pienso que muchas veces o mucha gente habéis escuchado la frase de que somos lo que pensamos. Sin embargo, esta frase se puede malinterpretar, ya que la gente empieza a pensar, oh sí, la ley de la atracción y toda esta cosa que es como de magia, que eso no existe, bla, bla, bla. Y lo que pasa es que realmente no entendemos lo que eso significa. Para mí, para mí, el creer que somos lo que pensamos lo veo desde un punto científico. ¿En qué sentido? Yo estoy estudiando neurociencia en una universidad americana y voy a explicar un poco más sobre eso, pero básicamente, aquí tengo un mini cerebro que os voy a enseñar. Pero básicamente lo que significa eso para mí es que el cerebro nuestro tiene alrededor de 60.000 pensamientos al día. Tenemos muchísimos pensamientos todo el tiempo. ¿Qué pasa? Que no lo podemos controlar, pero lo que sí podemos hacer es agruparlos. Entonces, nosotros nos enfocamos en diferentes temas, en diferentes sensaciones durante el día. ¿Qué pasa? Que si tú te enfocas en lo malo, en las cosas que no te gustan, vas a encontrar más de eso. El mismo que, por ejemplo, si nos enfocamos en encontrar un coche rojo, justo lo vas a ver porque estás pensando en eso. Y esto viene de una frase que dijo un científico que se dice en inglés neurons that fire together, wire together, que significa las neuronas que actúan juntas, se conectan juntas, ¿no? Más o menos. Y básicamente lo que significa es de que si nosotros tenemos un pensamiento constantemente, vamos a crear esas conexiones de neuronas que se van a enfocar en ese tipo de pensamientos. Por lo tanto, si nosotros pensamos que lo que nos pasa está bien, que me voy a encontrar un billete de 5 euros en la calle, cosas así, nosotros movemos esa atención a enfocarnos en eso. Por lo tanto, eventualmente lo vamos a encontrar. Por eso pienso que somos lo que pensamos, no por la ley de la atracción o cosas mágicas, sino porque literalmente tu cerebro se va a enfocar en esas cosas. Entonces, ¿cuál es la meta con este podcast? ¿Por qué lo he creado? ¿Por qué lo estoy haciendo? Básicamente mi meta es ayudar a otra gente a encontrar un propósito y encontrar un sentido en su vida. Obviamente eso es una meta muy grande, pero lo que sí quiero es ayudar a gente en general. Esto puede ser diferente tipo de gente con diferente tipo de metas, pero lo que quiero hacer es compartir mi historia, mis experiencias, lo que aprendo y lo que estoy aprendiendo, y puede que le encuentres algo de valor o algo que puedas aplicarlo en tu vida. Quiero, por así decirlo, inspirar a otra gente a que luche por sus sueños y que se sienten inspirados y que tomen acción, ¿no? Y que obviamente también mejoren la confianza en su vida. ¿Para quién está dirigido este podcast? Este podcast está dirigido para todo el mundo, para todas las edades, para todas las nacionalidades, lo que sea. Mi meta es de que cualquier persona que escuche esto pueda sacar algo de beneficio en su vida, sin tener en cuenta su edad, sus conocimientos, sin nada. Para empezar, ¿quién soy yo? ¿Por qué he decidido crear este podcast? ¿Y qué podéis aprender o esperar de este podcast? Hola a todos, mi nombre es Carolina, tengo 20 años y actualmente estoy estudiando neurociencia y finanzas en una universidad americana. Actualmente estoy en mi tercer año.
Vine a Estados Unidos cuando tenía 17 años, que parece que fue hace mucho, pero realmente no fue hace tanto, fue hace unos 4 años. Vine durante la pandemia en 2020 y aprendí inglés en menos de un año, ya que mi familia no habla inglés, y me conseguí, básicamente estuve buscando becas. Me gané una beca para estudiar mi último año de instituto aquí en Estados Unidos y luego apliqué a la universidad, que es actualmente donde estoy. Y soy una estudiante de no de primer año, soy una estudiante de primera generación. Pues mis padres no fueron a la universidad, y así que yo soy la primera estudiante que lo hace. Y eso. Vale, cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, por así decirlo, decidí estudiar neurociencia. Yo decidí estudiar neurociencia porque me encanta el cerebro, me encanta la psicología y todo lo relacionado con ello. A mí me encanta la psicología, sin embargo, la psicología se enfoca mucho en los comportamientos sociales y en teorías. Y aunque eso a mí me gusta mucho, yo quería enfocarme en algo más científico, en algo más probable, ¿no? Muchas veces yo he leído muchísimos libros y digo, vale, ¿esto por qué? O sea, quiero saber el origen de por qué dicen esto, por qué existe esta teoría. Por eso decidí estudiar neurociencia, porque me encanta el cerebro, y también decidí estudiar finanzas porque creo que es súper importante saber cómo funciona el dinero a pesar del tipo de carrera que tengas o el tipo de trabajo que tengas. Sí o sí vas a tener que utilizar dinero. Obviamente no debería ser tu única meta, pero sí deberías saber cómo funciona. Por eso estoy haciendo los dos, y la verdad que estoy bastante involucrada en mi universidad con las dos carreras que estoy estudiando. Sé que en España sea un poco raro escuchar eso, porque sé que en España te enfocas en una carrera y si algo haces como un doble grado, pero con una carrera similar a la que estás estudiando, ¿no? Por ejemplo, psicología y neurociencia o cosas así. Aquí también es lo común. Yo cuando decidí estudiar las dos carreras, tuve que hablar con la oficina de registros, bla, bla, bla. Y la verdad que fue un poco difícil porque nadie nunca lo había hecho y no es lo normal. Sin embargo, creo que tiene mucho valor y me está encantando, así que he decidido hacerlo. Y os voy a explicar un poco más y voy a contar un poco más lo que hago, lo que aprendo con mis dos carreras. Entonces, ¿qué vamos a aprender en este podcast? En este podcast mi intención es compartir lo que yo he aprendido en mis años de vida. Sé que soy súper joven todavía, pero sí que he vivido diferentes cosas, así que cada persona tiene una vida única. Entonces mi meta es compartir lo que yo he aprendido y lo que yo estoy experimentando y compartirlo con los demás. Hay una frase o una cosa que yo creo que es muy cierto, que es el hecho de que la vida es muy corta, ¿vale? Y la vida trae muchísimas dificultades y obstáculos, pero lo que determina nuestros resultados es nuestra actitud ante esas situaciones, ¿no? Obviamente nadie tiene una vida fácil, sino que es cómo reaccionamos ante este tipo de cosas las que determinan nuestros resultados. Y eso lo he experimentado con muchísimas situaciones. Por ejemplo, os voy a contar una pequeña historia. Yo cuando tenía unos 13-14 años, mi sueño era ir a Estados Unidos a estudiar en mi último año de instituto. O sea, estaba obsesionada con eso, quería ir, bla, 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 pero no tenía dinero y no sabía nada de inglés. Yo que mis padres no hablan inglés y mis padres no me podían contratar un profesor particular porque no tenía dinero. Entonces pensaba como, wow, sería una pasada ir, pero claro, no puedo hacerlo. Pero lo que decidí hacer fue, vale, ¿qué está bajo mi control? ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Entonces decidí aprender inglés por mí misma, por mi cuenta, y aprendí en menos de un año viendo películas y tomando notas con un cuaderno y utilizando el internet. Vale, aprendí inglés de esa manera y también me acuerdo que cuando estaba aprendiendo inglés estaba hablando conmigo misma porque mis padres no hablaban inglés, nadie de mi familia hablaba inglés, entonces tenía que practicar conmigo misma, que ni sé yo lo que estaba diciendo en esa época, pero fue el poner el esfuerzo y poco a poco adquirí el idioma y aprendí un poco más. Ahora mismo estoy hablando en español porque obviamente este podcast va a ser en español, pero tengo otro vídeo que es en inglés, así que podéis ver un poco lo que he aprendido. Ahora mismo no quiero hablar en inglés porque puede que mucha gente no entienda, pero if I want, I can speak English at any time, and I think it's a huge skill to have because it has opened many opportunities for me. Básicamente lo que he dicho es que podría hablar en inglés y tengo otros vídeos hablando en inglés, pero es una habilidad que he aprendido que me ha abierto muchísimas puertas, así que si estás viendo este vídeo y no sabes inglés, te recomiendo que empieces a aprenderlo.
Sé que es difícil porque yo lo hice por mi cuenta, pero totalmente es posible. Pero básicamente aprendí inglés y quería ir a Estados Unidos, pero no tenía el dinero. Entonces lo que hice fue empezar a aplicar a becas. Había una beca que la gente no sé si lo conocerá, se llama Mancio Ortega, becas FAO, y yo apliqué cuando estaba en cuarto de la ESO. Y empecé a aprender inglés, bla, 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 y pasé la primera ronda, pero no pasé la segunda, así que no conseguí la beca y estaba súper triste porque pensaba que me lo iba a ganar seguro y no fue así. Así que estaba súper triste. La gente que no conoce, las becas FAO son unas becas que te cubren el 100% para estudiar en Estados Unidos o Canadá y solamente puedes aplicar cuando estás en cuarto de la ESO. Yo apliqué cuando estaba en cuarto de la ESO y no las gané, así que ya no podía aplicar en primero de bachillerato porque solamente es para cuarto de la ESO. Entonces estaba bastante triste y pensaba como, bueno, pues ya está, no voy a Estados Unidos, no hay otra opción, bla, bla, bla. Pero después de un par de meses estaba intentando olvidarme de la idea de ir a Estados Unidos y me di cuenta de que no podía, que realmente, o sea, tenía que ir. Había algo en mi interior que me decía, haz lo que sea para ir a Estados Unidos. Entonces empecé a buscar otro tipo de becas. Obviamente hay becas que no te cubren tanto como la de Mancio Ortega, porque la de Mancio Ortega la verdad que es una pasada. Pero investigué y luego me gané una beca con IDEWIX que me ayudó muchísimo a pagar mis estudios y también ahorré durante todo un año, así que mis padres me ayudaron con el resto. Pero eso es un pequeño ejemplo de lo que yo he experimentado que me ha ayudado a afrontar diferentes dificultades que he tenido. Por ejemplo, ahora mismo ya estoy en la universidad y estoy en mi tercer año, sin embargo el año pasado la universidad casi me echa porque no tenía dinero para pagar, ¿no? Y es una realidad bastante drástica, pero es así. En Estados Unidos la universidad es súper cara y aunque gané algunas becas, no gané un 100%, por lo tanto yo mismo estoy trabajando en la universidad para pagármela, ¿no? Entonces ha habido muchísimos obstáculos que he tenido en mi vida. Obviamente no quiero comparar mi vida con otra gente porque no es lo mismo, pero en mi vida he tenido varios obstáculos, pero me he dado cuenta de que es nuestra actitud que ponemos la que nos ayuda a afrontar ese tipo de obstáculos. Y eso es lo que, por así decirlo, quiero compartir en este podcast con las cosas también que he aprendido. Otra cosa que he aprendido es tener una meta en la mente y tener un plan para alcanzarla. Muchas veces la gente lee libros motivacionales, ve vídeos y cosas así y hablan sobre la ley de la atracción, cómo manifestar, cómo tener un tablero de visualización, pero lo que no se dan cuenta es que esto está muy bien, pero tienes que tener un plan, tienes que tener algo que lo vas a hacer paso a paso porque si no, no alcanzas nada. Entonces, quiero compartir, por así decirlo, ese tipo de perspectiva y mi opinión sobre este tipo de cosas. ¿Qué esperar de este podcast? Bueno, un montón de historias. Quiero compartir un montón de cosas que he aprendido en mi vida en España, también en mi vida en Estados Unidos, la gente que he conocido, lecciones que he aprendido. También libros que he leído. Yo he leído alrededor de unos 100 libros. Empecé a leer libros cuando tenía unos 13 años. La mayoría de libros que leo son libros motivacionales o inspiracionales. No leo habitualmente ficción. Entonces he leído muchísimos libros y sí que me gustaría compartir mis takeaways, mis puntos principales de los libros que he leído y así es, por así decirlo, os inspire a leerlos. No creo que haya un sustituto de leer un libro. Creo que nadie se puede comparar con coger un libro, leerlo, tomar notas. Es algo único que todo el mundo lo debería hacer, pero sí que pienso que cuando una persona da una reseña, una opinión sobre un libro, primero que todo te puede dar una perspectiva diferente de lo que tú pensaste de ese libro y también te puede inspirar a que lo leas. Entonces esa es mi meta con los libros que voy a comentar en este podcast y eso lo haré en un futuro. Y también espero traer un guest speakers o... perdón, es que yo hablo inglés-español y parece que suena tonto, pero muchas veces se me olvida la palabra en español. Invitados. Espero traer invitados al podcast para que hablen sobre sus diferentes experiencias y cosas que han aprendido. Así que lo que necesito es vuestra ayuda, que le deis like, suscribiros, lo que sea en el podcast, para yo poder traer ese tipo de gente en el futuro. Y también lo que vais a encontrar es un montón de reflexión y... a mí me gusta muchísimo hablar. Yo he conocido a muchísima gente y mucha gente me ha dicho, deberías abrirte un podcast, pero no lo he hecho por eso, sino que lo he hecho porque creo que puedo ayudar o compartir mi experiencia con otra gente. Yo cuando estaba en España y quería irme a Estados Unidos, no tenía ni idea de cómo era Estados Unidos, no conocía a nadie que había estado en Estados Unidos y yo empecé a ver un montón de vídeos en YouTube para aprender un poco más sobre la cultura americana, cómo es la vida aquí, ese tipo de cosas.
ahora yo que estoy aquí, quiero compartir ese tipo de experiencias, ese tipo de aprendizajes con otra gente que lo esté viendo. Y mi meta es que independientemente de tu edad o donde estés, aprendes algo de mi podcast o de mis vídeos. Otra cosa, y obviamente quiero esparcir mucho amor y felicidad, y también que sea un lugar, por así decirlo, tranquilo, que puedas escucharlo tranquilamente, que lo puedes escuchar cuando estés realizando tu habitación o tu casa, cuando estés yendo a clase, o caminando en la calle o en el coche. Quiero que este podcast sea un lugar cómodo donde tú puedas reflexionar y también dar tu feedback. Si tienes algún feedback, comentarios, sugerencias, dejármelo en los comentarios. Sé que estoy empezando y tengo muchísimo que aprender, pero estoy súper emocionada de hacerlo, así que si tienes algún comentario o feedback para mejorar, totalmente lo leeré. Otra cosa es que los podcasts van a estar en inglés y en español. Como dije antes, yo habitualmente hablo, pienso, hago todo en inglés porque estoy en Estados Unidos, así que todas mis clases son en inglés. El 95% de la gente con la que hablo es en inglés. Entonces ya me he acostumbrado a hablar en inglés todo el rato. Y también lo hago porque quiero mejorar aún así. O sea, llevo hablando inglés por 4 años, pero aún así puedo mejorar muchísimo más. Entonces, por eso hice el podcast también en inglés. Sin embargo, mis padres, como os he dicho, no hablan inglés, y cada vez que hago un vídeo o algo, ellos siempre me preguntan: Karina, ¿qué has hecho en este vídeo? ¿Cómo se traduce? Bla, bla, bla. Entonces también pensé en hacerlo en español para que ellos también lo puedan ver y lo puedan entender, pero no solamente mis padres, sino toda la gente que habla español, que es millones de gente alrededor del mundo. Entonces mis vídeos van a estar en español y en inglés, la mayoría. Obviamente puede que haya temas o vídeos que no los hagan en inglés o en español. Puede que salga solamente en un idioma, dependiendo de lo que estoy hablando. Pero la mayoría espero hacerlos a los dos en español y en inglés. Obviamente me va a tomar el doble del tiempo, pero creo que es importante comunicar el mensaje, y que más gente, por así decirlo, pueda escuchar y aprovecharse de eso. También, si queréis aprender inglés, podéis ver el podcast en inglés y poco a poco lo vais entendiendo y captando las palabras. Y si alguien está intentando aprender español y está viendo el vídeo en español, pues también espero que lo puedas aprender poco a poco. También digo que yo hablo un poco rápido y voy a intentar pronunciar las cosas mejor y también pausarme un poco para que la gente lo pueda entender perfectamente. Así que eso, antes de acabar os voy a comentar, os he dicho que me encanta leer libros, he leído muchísimos libros, y en el primer podcast quería compartir que es uno de mis libros favoritos de todo el tiempo, llamado Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Este libro no habla sobre el dinero, pero lo puedes tomar con esa perspectiva, pero no se enfoca en el dinero. Lo que se enfoca es en la mentalidad que tienes ante la vida y cómo alcanzar tus metas paso a paso. No solamente visualizando, que es muy importante, pero no es el único paso, sino que hay muchísimos más, como crear un plan, y este te ayuda a hacerlo. Este libro me encanta y lo leo muchísimas veces, aunque ya me lo he leído, me lo vuelvo a leer porque cada vez que lo leo me encuentro una parte diferente de mi vida, así que aprendo algo nuevo que no me había dado cuenta. Así que sí o sí te lo recomiendo que te lo leas, Piense y hágase rico. Probablemente hago un podcast sobre este libro, pero quería dártelo quería dejar este comentario de que si puedes, te lo leas, y si te lo has leído, déjame tu comentario de qué te parece este libro, porque a mí me encanta. Otra cosa es de que al final de cada podcast voy a hacer una cita. Antes de ir con el final del podcast, se me olvidó mencionar algo que lo mencioné en el otro vídeo en inglés. Yo hemos tenido una universidad, como os he comentado, y yo trabajo en la universidad para ayudar a pagarme la universidad, básicamente. Entonces yo trabajo como una asistente de inclusión. Os voy a explicar un poco qué es esto, porque sé que en España no es algo muy común. Aquí en Estados Unidos la gente vive en las universidades, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Porque es obligatorio. Los 2 primeros años son obligatorios vivir en la universidad. Entonces, los estudiantes viven en esos edificios, que básicamente son dormitorios. ¿Qué pasa? Que si metes a un montón de gente de 18 años en un edificio que vivan juntos, obviamente va a haber pero obviamente va a haber problemas y discusiones que pasen. Entonces, lo que pasa es que las universidades contratan asistentes de residencia, que son chicos de la misma edad o un poco mayores, que vivan en el edificio
y que ayuden al resto de estudiantes y residentes a resolver los problemas y que sea básicamente como un apoyo extra, ¿no? Entonces, yo soy un asistente de residencia, sin embargo, mi rol es como asistente de inclusión. Por lo tanto, mi trabajo es ayudar a los estudiantes si tienen algún problema, si tienen alguna desigualdad con otra gente y también a sentirse incluidos en la universidad y en su comunidad, ¿no? Aquí en Estados Unidos se hablan muchísimo de comunidad, de unidad y todo tipo de cosas porque en Estados Unidos mucha gente piensa en Estados Unidos y piensa en las grandes ciudades como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, que sí es muy cierto. Sin embargo, la mayoría de Estados Unidos son pueblos pequeños, ciudades muy pequeñas. Entonces, en Estados Unidos es súper importante crear una comunidad y que la gente se conozca y sean unidos y colaboren y que hagan voluntariado. Eso es algo muy, muy común. Entonces, aquí se enfocan mucho en eso, en tener como ese sentido de comunidad. Entonces, mi trabajo es asegurarme de que las personas que viven en mi edificio se sientan incluidos en la comunidad. Y si hay alguna desigualdad, pues a mí me toca resolver ese tipo de cosas. Entonces, mediante esas interacciones que he tenido con mis estudiantes y con mis residentes y también con mis amigos, me he dado cuenta de que es súper importante en la vida saber quién eres para saber cómo actúas, ¿no? Mucha gente se enfoca muchísimo tiempo en aprender cualquier cosa, excepto aprenderse a conocer a sí mismo. Y es algo clave y súper importante. Y por eso en este podcast vamos a hacer un montón de reflexión interna, porque tú no puedes saber cómo actuar ante diferentes obstáculos si no sabes quién eres. Entonces es súper importante tener ese momento de reflexión y de meditar y de decir quién soy, qué es lo que quiero, dónde voy, ese tipo de cosas. Y eso también es una de las metas con este podcast. Pero bueno, ahora para terminar el primer episodio, en el podcast lo que voy a hacer es que voy a decir una cita cada podcast. A mí me encantan las frases y las diferentes citas de la gente que hay, por así decirlo. Una cita, bueno, una frase básicamente es como una frase que alguien famoso dijo y que tenga algún significado. A mí me encantan ese tipo de frases motivacionales y tengo una pared en mi habitación llena de frases motivacionales. Así que para cada podcast voy a decir una frase motivacional al final del vídeo, que será como un resumen de lo que he aprendido en el podcast. Así que la frase para hoy, el primer podcast, es haz lo que puedas con lo que tienes donde estés, de Theodore Roosevelt. Básicamente lo que esta frase significa es de que puede que te pasen muchísimas cosas, puede que tengas una dificultad o un obstáculo que tengas, pero tienes que hacer lo que puedas, ¿vale? Puede que no puedas resolver todo el mundo, no puedes resolver ese problema, pero haz lo que puedas con lo que tienes donde estés, ¿no? Y básicamente es decir, no te dejes abrumar por la magnitud del problema, sino que tómalo pasito a pasito y tómalo poquito a poquito, que al final lo vas a encontrar una solución, ¿no? Entonces, esa es la primera frase del podcast. Espero que os haya gustado muchísimo. Darle a me gusta, suscribiros, darle like donde quiera que los estéis viendo, en Amazon, en YouTube, en Apple, YouTube, Spotify, donde sea que lo veáis. Darle me gusta, suscribiros. Y otra cosa es que yo también tengo un canal de YouTube personal llamado Carolina HR. HR es por mi apellido. Mucha gente me pregunta qué significa HR. Son las iniciales de mi apellido, que es Hernández Ruiz. Sin embargo, es un poco largo, así que lo pongo HR. Así que me podéis buscar también en YouTube y en mi canal personal. De lo que hablo es un poco cómo es mi vida aquí en Estados Unidos, cuáles son las diferencias entre Estados Unidos y España, cómo es el estudiante de neurociencia y finanzas en Estados Unidos, como la vida americana y cosas así. Ese podcast es un poco más sobre qué es lo que hago, qué lo aprendo, como mi día a día. Sin embargo, este podcast, mi intención es que sea algo un poco más personal, más íntimo, más tranquilo y más reflectivo, ¿no? Pero obviamente también mirar mi canal de YouTube, lo voy a dejar en la descripción para que lo veáis también. Y muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Adiós.